Bien, pues en esta charla entramos ya dentro de la liturgia eucarística. La liturgia eucarística se señala por el hecho de que el sacerdote por primera vez se acerca al altar para ministrar sobre él. Lo primero que a veces se hace, esto también lo ha retomado el Concilio Vaticano II en su reforma litúrgica, es recuperar, aunque es optativo, se deja a la decisión del presidente, la procesión de las ofrendas. Es optativo, como insisto, pero de nuevo quiso el concilio que los feligreses no simplemente asistieran, sino que actuaran. Esta acción retoma algo que existía en las comunidades primitivas. Las comunidades primitivas en ese momento llevaban la procesión de las ofrendas. Todo lo que la comunidad ofrecía se llevaba hacia el altar, no se ponía sobre el altar, pero sí que se llevaba hasta él. Había ofrendas de todo tipo, cada uno daba aquello que tenía. Labriegos podían dar frutos de la tierra, otros podían dar dinero, otros podían dar otro tipo de cosas. El pan se hacía en las casas, el vino también era regalo. Quiero aquí advertir que es procesión de las ofrendas. Algunos convierten esto en procesión de los símbolos. Vamos a llevar esta vela que simboliza la luz, vamos a llevar esta Biblia que simboliza la palabra de Dios. Eso es un error. El símbolo es la misa, como ha advertido la congregación para el culto divino. El símbolo es la misa. La procesión de las ofrendas es procesión de las ofrendas. Se puede llevar cualquier cosa que se ofrezca. Por lo tanto, no tiene sentido algo que no se ofrece de decir, ponlo en la procesión y así esto simboliza que... Yo he visto en la procesión de las ofrendas, pues llevar una pelota de fútbol para simbolizar la juventud, que bla, 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 bla. Bueno, eso no es la procesión de las ofrendas, ¿eh? Se puede llevar cualquier cosa, pero que sea verdaderamente ofrenda, ¿eh? Si se ofrecen Biblias para llevarlas a China, se pueden ofrecer unas Biblias en símbolo de eso. Si se ofrecen medicamentos para llevarlos a África, se pueden llevar unos medicamentos. Lo que sea que sean ofrendas. En ese sentido, se puede revitalizar esta procesión pidiéndole a la gente que haga ofrendas de verdad, bien sea para el sustento del sacerdote, frutos de la tierra, o ofrendas para el altar, sea incienso, lo que sea. Vuestra imaginación puede buscar que las ofrendas sean variadas, vistosas, lo que sea, pero que sean ofrendas, es la única condición. Después el sacerdote toma el pan y lo ofrece. Hay que hacer otra precisión. Algunos levantan el pan mucho. La rúbrica expresamente indica que se levantará un poco, porque no es la monstración que se hace después del cuerpo de Cristo, que allí sí que se levanta para que sea venerado por los fieles. No es la monstración que va a venir después, es simplemente el ofrecimiento a Dios. Y por eso la rúbrica dice, se elevará un poco sobre el altar. Hay una distinción entre después ya consagrado y antes. Este gesto, que fue introducido en el siglo XIII, antes no existía, se ponía todo sobre el altar y el sacerdote hacía sus oraciones.
de hecho sigue estando así en la liturgia ortodoxa, este gesto de ofrecer la patena y después el vino es muy significativo, porque es como decir: Señor, te ofrecemos esto, te ofrecemos esto. Y aquí no solamente está este pan y este vino, sino que esto es símbolo de todo lo que tenemos, de todos nuestros dones que te ofrecemos sobre el altar. Cuando el sacerdote toma el pan y lo ofrece al Señor, puede recordar esa frase que también los feligreses a veces decían: póngame en la patena, póngame en la patena. Y le ofrecemos todo. También es un gesto que nos retrotrae a el sacerdocio de todas las épocas, no solo al sacerdocio judío, incluso al sacerdocio antes de la revelación, al sacerdocio pagano, que ofrecía al único Dios bienes sobre el altar, bienes incruentos muchas veces, también frutos y otras cosas, y el sacerdote lo ofrece. Ese es un gesto universal que lo entendería cualquier época y cultura. Los griegos, los romanos tenían exactamente ese gesto: sobre una patena ofrecer una pequeña torta de pan sobre el altar, que su nombre era hostia, así se llamaba. Después eso pasó a significar víctima, ofrenda, pero en el principio hostia era la torta que el sacerdote romano pagano ofrecía sobre el altar. Fijaos, quizás sin pretenderlo, quién sabe, los liturgistas del Vaticano II eran magníficos liturgistas. Quizás sin pretenderlo han puesto un gesto que nos retrotrae a los comienzos de la humanidad, incluso a tiempos anteriores al Antiguo Testamento. El sacerdote, representante de la comunidad, ofreciendo en esa patena todo a la divinidad. Pero los liturgistas de la Reforma, del Concilio, cambiaron la fórmula de la ofrenda del pan y del vino. La anterior fórmula simplemente se refería a la indignidad de uno y a que lo aceptara el Señor. Los liturgistas quisieron que en ese momento el sacerdote recordara, fuera un recuerdo del rabino ofreciendo el pan en la cena pascual. Y por eso la fórmula que tenemos hoy día es prácticamente palabra por palabra la misma que la de la bendición del pan y el vino entre los judíos. Baruch atah Adonai Eloheinu Elek Haolam. Solamente se añade al final una pequeña cosa: que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Simplemente se añade esa pequeña cosa que hace referencia al sentido de la transustanciación que va a tener. Pero el resto es una bendición rabínica. ¿Os podéis sentir en ese momento el rabino ofreciendo en la cena pascual con su familia, allí todos reunidos, el pan y después la copa? A mí esto me parece verdaderamente una genial idea que tuvieron aquellos sapientísimos liturgistas. Antes de ofrecer la copa, se pone el vino y se echan unas gotas de agua. Esas gotas de agua representan las gotas de agua que emanó el costado de Jesucristo. Después que ha ofrecido la copa, de nuevo la elevación es un poco elevada sobre el altar, el sacerdote vuelve a hacer por tercera vez la inclinación profunda al altar. La primera ha sido al comienzo, la siguiente ha sido antes del Evangelio, y ahora por tercera y última vez hasta el final vuelve a hacer inclinación profunda, signo de sumo respeto
una vez que las ofrendas están sobre el altar, signo de máxima veneración. Máxima veneración, no adoración. Por eso tampoco adora al altar, a la entrada. Y cuando se inclina profundamente, tiene que decir una oración, dice la rúbrica. In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur a te, Domine, in conspecto tuo odie, placet tibi, Domine Deus. ¿Qué significa? Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Fijaos, de nuevo, estando tan lejos la purificación de los ritos iniciales, ha pasado las lecturas, la homilía, el credo, todo, le dice la Iglesia, pide que sea acepto, no des por supuesto que sea acepto, pide que sea acogido, recibido, y hazlo in spiritu humilitatis, en espíritu de humildad, y con ánimo contrito. No se da por supuesto, pide que sea acogido. No te ocurra como con el publicano que volvió a su casa y no estaba justificado. No te ocurra como un sacerdote que ofrece el sacrificio, pasa por sus manos, pero el suyo personal no ha sido acogido, porque no estaba en ese espíritu. No demos por supuesta la benevolencia de Dios respecto a uno mismo. Me he purificado, me he preparado. Hay una insistencia muy clara de la liturgia en la indignidad del que está allí delante del altar hablando en nombre de la comunidad. Y por si esto fuera poco, una vez que hace la inclinación profunda y dice la fórmula en secreto, esta fórmula la dice en voz bajita, va al lado, a un extremo del altar, y allí se lava las manos. No lo hace en el centro, no es un rito eucarístico, es un rito de nuevo de su purificación, y por eso se va a un lado. Y allí se lava las manos. No importa que se las haya lavado antes en la sacristía, es recordarle de un modo material que la purificación externa debe ser purificación interna. Y cuando se lava tiene que decir en voz baja, lávame Domini ab iniquitate mea et a peccato meo mundame. Lávame, Señor, de mi iniquidad y de mi pecado límpiame. Esto también me recuerda a la última cena. En la última cena les lava los pies. Les dice, ya estáis limpios, aunque no todos. Es decir, ya estáis en gracia de Dios. Ya estáis en gracia de Dios. Pero los pies en el camino se ensucian. Los pies en la vida se llenan de pecado venial. Vamos a limpiar incluso el pecado venial justo antes de la cena pascual. Es lo que les viene a decir Jesús. Él mismo, el que perdona. Él es el que limpia. Aquí lo mismo. Se supone ya que el sacerdote está en gracia de Dios, pero una última vez pide ser lavado de tus faltas veniales. Pide ser purificado incluso al máximo. Y una vez ya que tiene las manos limpias, símbolo de esa última petición, va al altar y con esas manos limpias hace la oración sobre las ofrendas. Vuelve a dirigirse al Señor, delante de todos. Y entonces, una vez hecho eso, ya comienza el prefacio, que es el prólogo, el vestíbulo al canon. Si la oración sobre las ofrendas era la puerta de entrada al canon, esto es el prefacio,
el vestíbulo justo delante. Es como si el sacerdote fuera a ingresar en el Sancta Sanctorum desde fuera, desde el mar de bronce, y fuera subiendo al santuario, el Ecal, y de allí siguiera hacia el Sancta Sanctorum. Esa introducción en el templo, un templo inmaterial, aunque sea la más humilde de las capillas de una selva, no importa. El sacerdote está entrando en un templo espiritual. Y entonces, de nuevo dice, el Señor esté con vosotros. De nuevo lo recuerda. Este es el fin de todo, que Dios esté en vosotros, que tengáis presencia de Dios, que os inhabite por la gracia, que seáis santificados. El Señor esté con vosotros, Dominus vobiscum. Y la asamblea ora por el sacerdote y con tu espíritu. Le pide a Dios eso. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Levantemos el corazón. Ese sentimiento de Señor, levanto mi corazón hacia ti. Lo levanto de las cosas terrenas, de las cosas materiales. Ahora estoy solo para ti, para tus misterios. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y entonces comienza la larga oración del prefacio, que es culminada con el santo. El santo, el sanctus, es como un velo. El velo ya antes de entrar en el Sancta Sanctorum. Digo que es como un velo porque alrededor del trono del Cordero, San Juan dice que hay 4 seres vivientes, que son los 4 espíritus angélicos más grandes, más poderosos, cubiertos de ojos, símbolo del conocimiento, y que día y noche cantan sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. Deus Sabaoth. Por eso, este Sanctus, Sanctus, Sanctus es como atravesar ese último velo formado por esos ángeles y ya entrar directamente delante del Cordero degollado que está sobre el altar. No hace falta decir que ese Sanctus nos tenemos que unir a esa adoración angélica. Que nosotros mismos tenemos que ser como ángeles oficiando delante del trono de Dios. Y una vez que hemos acabado el Sanctus del prefacio, ya entramos en el canon. Hay 4 cánones, los 4 bellísimos, los 4 a cada cual mejor. El primero comienza, lo sabemos porque nos quedan testimonios, procede del siglo IV, y en el 604 ya prácticamente estaba fijado como hasta ahora. Es decir, cuando oramos con el canon romano estamos orando con ciertos cambios mínimos, con las mismas palabras con que han estado orando tantísimos siglos y santos. Antiquísimo. Antes solo existía el canon romano. Pero se creó también el canon segundo, que nos devuelve a los tiempos primitivos. Es la anáfora de San Hipólito, la más antigua conocida en Occidente. Y la de Oriente, la otra es muy poco anterior a esta, tampoco mucho antes. Esta anáfora es del siglo III. Cuando uno reza el canon segundo, uno tiene esa sensación de aquellas pequeñas comunidades en Roma que tenían ese canon. Todavía no había muchas más cosas en la misa, se iba a ir desarrollando un poco después. El canon era esencialmente la parte ritual de la misa. El canon tercero refleja la tradición romana y gálica, aunque es composición moderna,
pero se hizo teniendo en cuenta ese estilo. Tiene unas proporciones ideales, perfectas en cuanto a su extensión y equilibrio. El canon cuarto sigue la tradición antioquena y es un canon que nos recuerda toda la historia de la salvación. En nuestra oración vamos a pronunciar toda la historia de la salvación, lo cual lo hace también bellísimo. Es un poquitín más largo que el 3, pero los 4 son perfectos. Aunque es verdad que el primero siempre se ha considerado, incluso por los mismos liturgistas del Vaticano II, de una especial veneración, porque transmite esa continuidad a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Los otros son nueva creación o adaptación. Cuando entramos en el canon 1, vamos a seguir ese canon, hay una parte en que el sacerdote pone sus manos sobre los dones y después incluso los bendice. ¿Por qué bendecimos los dones? ¿Qué sentido tiene si va a transformarse en el cuerpo de Cristo? El sentido espiritual, dice Santo Tomás de Aquino, que no puede ser hacer más santo lo que ya va a ser máximamente santo. Al cuerpo de Cristo no se le bendice porque ya está el cuerpo de Cristo, o sea, eso no le podemos añadir nada más. Pero antes de la transustanciación, el sentido que tiene es bendecirlo para que esos dones me hagan bien a mí. Es pedir al Señor, Señor, que esto me haga todavía más bien. Ese sentido tendría la bendición, dice él. Y después, en el momento en que ponemos las manos, ciertamente ya en ese momento estamos pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre ese altar, como en el Génesis, y el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre las aguas. Ya el Espíritu Santo lo invocamos para que esté alrededor de ese altar, santificándonos a los que estamos alrededor de él. Es un momento verdaderamente sacro. Este gesto de imponer las manos implica esto, que descienda por el poder sacerdotal. Yo soy sacerdote, tengo unas potestas, con toda humildad, pero llamo al Espíritu Santo para que descienda, envuelva sobre estos dones. Después, en la plegaria se menciona al Papa y al obispo del lugar. Esto nos inserta en una diócesis concreta. Esto nos inserta en la Iglesia. No somos sacerdotes que estamos volando como los pájaros libres de un árbol a otro árbol. No. Formamos parte de una comunidad, de una diócesis. El elemento eclesiológico de que cada sacerdote, cuando menciona a su obispo, él está en una comunidad concreta, bajo un sucesor de los apóstoles concreto. Pedimos por los obispos. Después, en este canon primero, hay una petición por los vivos. Dice aquí que se puede hacer un momento de silencio después de mencionar sus nombres, si se mencionan. Aquí es optativo. Y después hay una larga lista de los apóstoles y los santos y mártires. Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás. Pedimos la intercesión. Yo cuando digo la misa les pido, por favor, venid aquí. Yo no soy nada. ¿Quién soy yo para pedirle a un Santiago apóstol, a un Juan evangelista, a un Pedro que vengan a mi altar? Pero por la comunión de los santos lo puedo hacer, y ellos desde el cielo vuelven su mirada hacia mí y ellos vienen de un modo espiritual. Pueden seguir en el cielo, pero yo me imagino verdaderamente que ellos
bien mirándome desde el cielo, bien estando allí, están alrededor del altar. La comunión de los santos. Imaginar que alrededor de ese altar congregamos a los santos. Esta parte intercesoria del canon a mí me llena de especial devoción, porque yo antes de comenzar la misa siempre llamo a los santos míos más queridos, a los ángeles, a mis familiares, a los conocidos que ya murieron. Venid, venid. Y ellos vienen. No penséis nunca que alguien que está en el cielo dicen, bueno, vale. No, no. Ellos están deseando ser llamados para venir e interceder y ayudarnos y concedernos gracias. Después de ese momento intercesorio, como veis, nos vamos preparando más y más para el momento culminante. Vienen una serie de oraciones y ya por fin llegamos a la consagración. Si os fijáis, el canon forma toda una gran oración. Si antes hablábamos de la oración colecta y después veremos la oración del final de la misa y esta oración, otra oración, el canon forma una gran oración, una unidad, una larga oración dirigida a Dios. Aunque nos acordemos de los vivos en el canon 1 o pidamos la intercesión de los santos. Pero llegamos ya al momento del milagro, porque claro, la consagración supone un milagro cada día. Yo a veces me acuerdo antes de la consagración de una frase que dice: dichoso el sacerdote en cuyas manos se encarna el Hijo de Dios, lo mismo que en el seno de María. Si es grande el misterio de la encarnación, que en un seno de un ser humano de pronto aparezca la divinidad encarnada, es lo mismo la transustanciación. Dichoso el sacerdote en cuyas manos se encarna el Hijo de Dios, lo mismo que en el seno de María Virgen. Tremendo. En cierto modo es el milagro de la encarnación. En cierto modo. El momento es tan sagrado que la rúbrica dice que el sacerdote, al ir a consagrar el pan, se incline un poco hacia adelante. No lo va a decir recto, sino inclinado hacia adelante, sea quien sea. Aun el mismo Papa, fijaos cuando dice misa, se inclina hacia adelante y dice la fórmula. En el canon 1 hay una pequeña precisión. Dice: tomó en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, y la rúbrica dice que el sacerdote mire al cielo. Esto es interesante en la misa. Cualquiera que viva la misa se da cuenta en que hay momentos en que lo lógico es mirar a la gente. El Señor esté con vosotros. Pero hay momentos en que claramente uno se dirige a Dios. No tendría sentido ir diciendo las fórmulas mirando a la gente. Uno se dirige hacia Dios. El mismo Jesús, dice el Evangelio, hubo momentos en que alzando los ojos dijo: Padre. La mirada. Hay momentos en que nos dirigimos a la Trinidad, hay momentos en que nos dirigimos al hermano, hay momentos en que miramos a la Eucaristía. La mirada cambia. Incluso en un momento dado de la Eucaristía pasamos al Padre nuestro, que estás en los cielos. Bien. Después de la consagración viene una monstratio, se muestra el pan a los feligreses. Esto se añadió en el siglo XII. Hubo un hereje, Berengario de Tours, que puso en duda la presencia de Cristo en la Eucaristía,
y hubo un concilio romano que, para que él fuera admitido a la Iglesia, hizo una preciosa profesión de fe que él tuvo que jurar. Creo que en el pan después de la consagración está el mismo Cristo que estuvo en Belén, que pendió de la cruz, que resucitó del sepulcro y que está a la derecha de Dios Padre. Y creo que el vino después de la consagración, que en el cáliz después de la consagración está la misma sangre que fue vertida por Jesucristo en la cruz. Además de esto, un tiempo después, en París, el obispo ordenó, para quitar esta herejía, que se mostrara la Eucaristía. Hasta entonces no se había mostrado, siempre estaba sobre el altar. Y esto a la gente le encantó, poder ver el cuerpo de Cristo. Dado que la mostración final de Ecce Agnus Dei qui tollis peccata mundi, esa será del siglo XVI. Hasta entonces, en la misa, el sacerdote levantaba las manos, pero las ofrendas estaban sobre el altar. Y esto que ocurrió en París, enseguida se extendió por más iglesias y al final se extendió por toda la Iglesia universal. Primero con el pan, curiosamente, y después enseguida el vino. Es un momento de decir la fe. Esta es la fe en la presencia de Cristo. Con ese sentido se puso. La fe en la presencia de Cristo. Tiene también el sentido, os he dicho, de la encarnación. Hasta entonces no estaba Cristo sobre el altar. Tiene el sentido de cuando estaban los apóstoles reunidos y que de pronto en medio de ellos aparece Jesús. El sentido de los discípulos de Maús que reconocen a Cristo en medio de ellos. En ese momento, además de dirigirnos a Dios Padre, nos podemos dirigir a Jesucristo hecho carne que está allí. Hasta entonces nos dirigíamos a Dios. Después de la mostración y de dejarlo sobre la patena, viene la genuflexión. Esa genuflexión tiene que ser un acto de verdadera fe, de adoración. No puede ser simplemente una cosa rápida y mal hecha y sin llegar al suelo. Y yo he visto genuflexiones que no expresaban ningún tipo de adoración. Afortunadamente pocos sacerdotes, pero lo digo para que todos nosotros revisemos cómo hago ese acto de adoración. Yo en ese momento justo siempre me suelo imaginar aquellos 3 magos venidos de Oriente, de Persia, que hicieron tan largo camino. Daos cuenta de que hay un tremendo desierto, hasta la zona de Mesopotamia, solamente en la fe de que había nacido el Mesías. Ellos, de un modo misterioso, debieron saber que Dios se había encarnado. Si no, por visitar a un gran hombre, no hubieran hecho un viaje tan lleno de peligros auténticos y verdaderos, y un viaje que pudo durar muchas semanas, y trayendo dones. ¡Qué iluminación tuvieron ellos! Y yo me imagino que al llegar, pues ellos se arrodillarían y como mucho besarían un piececito de Jesús. Pues en ese momento que yo me arrodillo, me imagino a aquellos hombres haciendo ese mismo gesto ante Jesús, sostenido por su madre. Tiene que ser un momento sin prisas. La liturgia no conoce las prisas. Si tienen que esperar, que esperen. Están allí para adorar. Si tú adoras, ellos adorarán. Si tú vas con prisas y con tal, también ellos va a repercutir en ellos. Entonces se le adora, y una vez que uno ha hecho la segunda adoración, después del cáliz, viene la proclamación. Hay 3. Este es el misterio de la fe.
También es un momento de proclamar. Uno no se levanta y dice, este es el misterio de la fe. No, tienes que proclamarlo, ¿eh? Y la gente, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Después el canon prosigue, y en el canon 1 hay un momento cuando dice, te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso. Aquí lo pone en rojo, no hace falta que lo memoricéis, está todo indicado aquí, en que el sacerdote vuelve a hacer inclinación profunda. En los otros cánones no, pero en el 1 el sacerdote, al decir esas palabras de la oración, vuelve a hacer inclinación profunda. Y después de la oración por los difuntos, hace un golpe en el pecho. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos. En los otros cánones tampoco, solo en el 1. Se me ha olvidado decir que después de la inclinación profunda, cuando se alza, se signa. De nuevo, ese marcarse con la cruz de Cristo. Ese querer marcar todo el ser. El canon 1, como veis, es más complejo que el resto. Y de hecho, después del golpe de pecho, vuelve a añadir un segundo momento de invocación de los santos. Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad, y sigue. Se puede acortar, da esa posibilidad. Pero a mí me suele gustar decirlo porque yo no solo los menciono, yo los llamo. Yo les digo, por favor, venid, ayudadme. Y sé que están allí alrededor del altar, de forma que a lo largo de la ceremonia yo me imagino que están todos alrededor de ese punto central, que está la comunidad a la que sirvo y una comunidad invisible y los ángeles, y me imagino a la Virgen María también presente y Jesucristo en el centro. Y después, ya por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Y entonces viene un momento de especial solemnidad en las antiguas liturgias. Antes era el único momento en que se alzaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Antes, en todo momento, los dones estaban sobre el altar, no se mostraban. Pero sí que en la liturgia antiquísima, la que hubo en el siglo IV y III, en ese momento el sacerdote tomaba el pan y el vino y los ofrecía a Dios. El sacerdote los ofrece. Señor, aquí están. Mientras todos recitan, él recita, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, etc. En ese momento es el sacerdote que ofrece. En ese momento, de algún modo, es Cristo con su cuerpo y su sangre y con las manos extendidas en la cruz, que es el altar símbolo de la cruz. Es Cristo en la cruz que se ofrece al Padre. Es Jesús sacerdote y víctima, sacerdote que se ofrece a sí mismo, sacerdote que usa al sacerdote para ofrecerse al Padre. El sacrificio de la cruz extendido a lo largo del tiempo. El único sacrificio de la cruz, único y suficiente, que se ofrece a través de ese sacerdote también. El sacerdote en el siglo XXI, no hay tiempo para la divinidad, Dios está fuera del tiempo, que se introduce en el sacrificio de la cruz. Y del mismo modo que yo tomo la patena, y es un mero instrumento para tomar la forma, Jesús sacerdote, el gran liturgo, el gran sumo sacerdote, me toma a mí, digámoslo así como una patena, para ofrecerse al Padre. Eso es lo que está expresado
en ese momento de ofrecimiento. Porque cada momento, digámoslo así, que tiene un aspecto. Si en el momento de la mostración después de la consagración lo que más resalta es la fe, aunque también uno puede adorar y hacer actos de amor, etcétera, no hay ningún problema, pero surgió como un asunto de fe por Berengario de Tours. En ese momento, desde el principio estaba claro el ofrecimiento, y uno espera con los dones alzados hasta que el pueblo diga amén. El sacerdocio común de los fieles confirma lo que el sacerdote ha dicho en nombre de todos. Hay sacerdotes que a medio acabar la fórmula y sin esperar el amén lo dejan sobre el altar. No, formamos una unidad con ese otro sacerdocio común de los fieles en el ofrecimiento al Padre. Y verdaderamente el sacerdote con el cuerpo y la sangre de Cristo en el altar es una imagen tremenda de Cristo en la cruz, de tal manera que, si os fijáis, la consagración es un poco como la encarnación, la aparición de Cristo, y ese momento simboliza el ofrecimiento en la cruz. En un primer momento simplemente se deja sobre los manteles. En un segundo momento se alza. Seré elevado, dijo Jesús en el Evangelio, y atraeré a todos hacia mí. Esa elevación, ese modo de hablar, ser elevado, indicaba muerte en la cruz, en el hablar cotidiano de esa época, en ese lugar. La elevación. Y le estamos ofreciendo esos dones por todos nuestros pecados, como petición. Señor, mira lo que te estoy ofreciendo, concédenos lo que te pedimos, sean cosas materiales o sobre todo espirituales. Es la máxima razón que tiene el sacerdote para pedir a Dios. Señor, yo no soy nada, pero mira lo que tengo en mis manos, mira lo que te ofrezco. Lo mismo que en la época de los patriarcas. Señor, mira, te ofrezco esta oveja, te ofrezco este animal, no me lo como, lo quemo. Mira mi oración acompañada de esta ofrenda. El sacerdote en la nueva alianza lo mismo. Señor, mira lo que te ofrezco. No me mires a mí, mi debilidad, mira a quien tanto ha ofrecido por mí, por esta comunidad, por lo que te piden ellos. Es la gran razón para la petición, lo que tenemos en nuestras manos. Y después de ese momento entramos ya en el rito de la comunión. Se ha dicho de paso, aquellos que cantéis bien, es un buen momento para cantar. Hubo una época en que canto y misa se consideraban que iban unidos, que ciertas partes se cantaban, la oración se hace música. A mí me parece, si sabéis cantar bien, yo he estado dotado desgraciadamente de mala voz, poca y mala, pero aquellos que podáis, por Cristo, con Él y en Él, despacio, como poniendo todo vuestro corazón en ello, con una lentitud, como si estuvierais en una gran abadía gregoriana con 100 monjes delante y fuera el momento culminante en que es un buen momento para cantar. Música, la oración que se hace música. Entre los ortodoxos, la liturgia, fijaos qué bien la cantan muchas veces. Yo creo que este momento y el Sanctus, aunque uno no tenga coro, aunque uno no tenga gente, eso sí que lo puede hacer el sacerdote, cantándolo en una melodía gregoriana, solemne. Al menos eso, el Sanctus y el por Cristo con Él y en Él, yo os animo verdaderamente a que lo cantéis con el tenor del momento. No es un momento de pachanga, es un momento de gran solemnidad, que se note la sacralidad en el modo en que estáis cantando. Y entramos ya en el rito de comunión.
Pero como según nuestros horarios eran 3/4 de hora, vamos a interrumpir aquí y los últimos ritos, los ritos de la comunión, los dejamos para la charla de la tarde.